tendemos a salir microbiólogos o fitopatólogos. Entonces voy a tratar los temas más importantes, los que tienen más peso en la vida práctica. No quiere decir que no sean importantes los demás, sino que para poder avanzar más, para poder pasar de esto, de Bacilliomycota, pasamos a Deuteromycota, y de ahí pasamos a bacterias, pasamos a virus y nematos. Entonces voy a tratar de ser más conciso y únicamente detenerme en lo que tiene más peso. No quiere decir que sea más importante o menos importante. Bueno, entonces entramos lo que es al filum o división Bacilliomycota. Esta, como ustedes pueden darse cuenta en esta portada está resumida la microbiología de ellos, ¿no? O sea, ahí podemos mirar en la parte de abajo hongos que le dicen de anaquel u hongos paraguas. Si miramos, casi la mayoría son como un paraguas, tienen su tallo y tienen su copa en la parte de arriba. Y hay uno que está en la parte de abajo, el segundo, que sale de una madera que es como anaquel. El tercero también que es como anaquel o una repisa. Y en la parte de arriba podemos ver la parte basal de un paraguas. Y en la segunda parte podemos ver, a ver, en la parte superior izquierda está un hongo. En la segunda se ven las basidiosporas, las cuales le dan el nombre a este filum. ¿Listo? Bueno, este es un resumen aquí. Ya hemos pasado por todos estos reinos, el reino protozoa, donde está amebozoa, reino cromista. Aquí ya está corregido, pues está actualizado. El anterior no estaba corregido. Reino cromista, donde está cercozoa, omicota, citriomicota, etc. Vamos al basidiomicota, que es el penúltimo. Bueno, tiene una familiaridad, tiene un acercamiento de acuerdo a su árbol genealógico con zigomicota, quitriomicota, etc. Entonces, la parte de abajo podemos ver dicaria, quiere decir que tiene dentro de su reproducción una parte dicariótica, ascomicota y estamo, puccinomicotina, ustilaginomicotina y agaricomicotina se desprenden de un ancestro común de los ascomicota, y de lo que vamos a ver, puccinomicotina, ustilaginomicotina y agaricomicotina están dentro del reino, dentro del filum Basidiomycota, tienen un ancestro común. Bueno, entonces entramos a este género que no es tan extenso, a este filum, perdón. Entramos a este filum que no es tan extenso como el que terminamos de ver el otro día, que es Ascomicota, que es, creo que es el más extenso de todos el reino fungi que nos compete a nosotros como ingenieros agroforestales. Este filum o división Basidiomycota representa el segundo filum más largo de los hongos, más o menos 30.000 especies. Los miembros del filum Basidiomycota se reproducen sexualmente mediante la producción de basidiosporas en una estructura típica en forma de mazo o en forma de un bate de béisbol llamado basidio. Esto es una característica sexual que se lleva a cabo por una sexualidad. En la parte izquierda, inferior izquierda, podemos ver que se presenta una estructura como un mazo. Sí, claro, estas diapositivas las deben tener ustedes. Ahorita empiezo a enviarlas, terminamos esta presentación y deben tener esta, y deben tener todo esta, de bacteriología, de virología, todo. Yo siempre acostumbro a entregar todo mis diapositivas de trabajo, porque yo creo que es obligatorio que ustedes tengan eso. Memorizar esto es muy berraco, o sea, eso toca trabajarlo. Entonces, termino la clase y envío estas diapositivas. No se preocupen. Esto, deuteromicota, bacterias, todo deben tenerlo ustedes, porque yo estoy más que seguro que en el grupo de ustedes muchos van a tener que hacer una maestría y luego un doctorado. Y aquí está a nivel más profundo, ¿no? Bueno, entonces en la parte izquierda, inferior izquierda, podemos ver dos estructuras que son como un béisbol,
¿qué? Perdón, como un bate de béisbol o como un mazo, y en la parte, a picar en la parte más superior, se ve dos, uno, dos, tres tallitos que se llaman esterigmas, y al final se ve una, dos, tres basidiosporas. Entonces, esa estructura que es como un bate de béisbol, se alcanza a ver una, dos estructuras muy bien formadas como un bate de béisbol. Y en una de ellas, la de más abajo, se ve como si tuviera una corona, ¿no? Pues como si tuviera una corona, que es uno, dos, tres esterigmas, y se ve una, dos, tres basidiosporas. Las dos primeras no se alcanza a ver tan bien y la de abajo sí se ve bien. Entonces, ese bate de béisbol se llama basidio, los tres tallitos pequeñitos se llaman esterigmas, y las tres estructuras reproductivas, las esporas, en este caso se llaman basidiosporas. De acuerdo a esto, que es el resultado de una reproducción sexual, esto es por una sexualidad, por eso se llaman el filum basidiomicota, porque produce basidios con basidiosporas. Esta es la característica de ellos. Y esto se puede ver al microscopio compuesto. Ah, bueno, uno tiene que ir explicando dónde se mira, dónde se puede mirar esas estructuras. Por ejemplo, en un hongo tipo champiñón que se llama paraguas, que uno los encuentra creciendo sobre el estiércol vacuno u ovino, ¿no? O sea, sobre el estiércol de las vacas o de los caballos, uno mira crecer algunos hongos que son de este tipo, basidiomicota, que son como un paraguas. Hay algunos que son, muchos que son alucinógenos. Estos hongos que les digo que crecen en el estiércol de las vacas y los caballos, la mayoría son alucinógenos. Las personas los colectan, ¿no? Pues las personas que están por mal camino, los viciosos, las colectan y se las comen con leche condensada para quitarle un sabor que es amargo, dicen esas personas. Y obtienen un viaje, que dice que es un viaje súper tenaz, ¿no? Entonces, ¿dónde miramos estas basidios con basidiosporas? En la parte baja del paraguas, o sea, el paraguas tiene un tallo y el paraguas que lo protege a uno del agua. En ese paraguas, en la parte baja interna, ahí es donde observamos los basidios con basidiosporas. O sea, uno voltea y mira, a ver, bueno, en la parte superior derecha podemos mirar la parte interna de un paraguas, de un basidiocarpo se llama él, ¿no? Basidiocarpo. Esas laminillas que podemos ver ahí están completamente llenas de basidios con basidiosporas. Es aquí, muchachos, en la parte basal de un basidiocarpo, un paraguas, todo el mundo le llama paraguas. A los que tienen tallo y el paraguas en la parte de arriba le llaman paraguas. Los que están adheridos sin tallo a un árbol le llaman repisa, porque es como colocar una repisa en la pared, o anaquel le llaman. Bueno, entonces esta es la característica principal. La característica del micelio de muchos miembros de estos basidiomicota es la presencia de conexión en grapa y septodoliporo o septadoliporo. ¿Qué significa una conexión en grapa? La podemos mirar en la parte central. En la parte central hay un septo o una división, y podemos mirar que es como si le hubieran colocado, le hubieran introducido una grapa. Esa es la característica de ellos. Eso ellos lo hacen, lo utilizan para conectar la parte de abajo con la parte de arriba de una hifa. Esa es una hifa que tiene septo, que tiene división. Y septodoliporo, que significa que no es un solo poro, sino que en la parte derecha podemos ver donde dice doliporo, que está constituido por dos paredes, por decir algo. Una pared al lado derecho, otra pared al lado izquierdo. Y no solamente tiene un solo orificio, el cual conecta a la hifa del lado derecho, a la célula de la hifa del lado derecho con la célula de la hifa del lado izquierdo. Esto es, ahí es la característica de Oriporo, pero esto se ve en microscopio electrónico, ¿no? Y en la parte izquierda baja podemos ver la característica de conexión en grapa. O sea, es como si le colocaran una grapa. Esto se ve en el microscopio. Estas características que nos dice que estamos frente a un hongo perteneciente al filum o división Basidiomycota.
Bueno, aquí estamos frente a la característica principal de muchos hongos, no de todos. Hay unos que no producen paraguas. Hay algunos que no producen paraguas. Ya vamos a ver más adelante. Bueno, aquí está la explicación que les daba en la diapositiva anterior, donde están los basidios, los esterigmas y las basidiosporas. Están en las laminillas que se ubican en la parte baja del paraguas. El paraguas, la mayoría de hongos, la mayoría, no todos, la mayoría de hongos, vamos a ver más adelante, agaricomicetes, ¿no? De Agaricus campestres, ¿no? Agaricus es este famoso hongo que es comestible, ¿no? Entonces, estos hongos que sí producen paraguas, tienen un tallo, y el verdadero paraguas, entonces a ese paraguas se le llama sombrero. Ese tallo está conformado por la volva, que es la parte bajera, que es como tener un cáliz en la flor. Está el pie o el tallo y el anillo en la parte casi llegando al sombrero. Y dentro, en la parte baja del sombrero están las laminillas que contienen las esporas, o sea, las basidio con basidiosporas. Ahí está muy explicadito donde vamos a poder observar y encontrar. Y en la parte izquierda ya miramos un hongo que se encuentra en la naturaleza. Bueno, entonces la pared celular está compuesta de quitina, ¿por qué? Porque es un hongo verdadero, ¿no? Si fuera un pseudohongo, la pared celular estuviera compuesta de celulosa. Muchas especies de Basidiomycota también producen esporas a través de un proceso asexual. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, Rhizoctonia solani, que tiene como sexual a Thanatephorus cucumeris, ¿no? Stilbum flavidum, que tiene como sexual a Mycena citricolor, etc. Entonces, en este filum, en esta división Basidiomycota, hay hongos que se reproducen sexualmente y que tienen su reproducción asexual. Estos producen micelio aéreo y vegetativo. Miren aquí, ¿de qué está conformado el famoso tallo? El tallo que está dividido en tres, en anillo, pie y volva, la volva. Entonces, si se hace un corte longitudinal, podemos observar que, el tallo, el estípite o tallo, se forma por la agrupación de las hifas de los hongos. Miren, ahí está como si pudiéramos mirar tridimensionalmente. En la parte bajera hay unas raíces que sostienen a este paraguas, que están formados por hifas. Estas son hifas vegetativas, ¿no? Y en la parte aérea está el tallo formado por agrupación de hifas y el famoso sombrero está formado ya por hifas, pero ya reproductivas, en las cuales se producen basidio con basidiosporas. Bueno, siempre veníamos viendo este cuadrito donde nos resume las características sexuales y asexuales de las divisiones, filum o división. En este caso estamos frente a la división Basidiomycota, que es la penúltima, luego pasamos a la artificial, que ya no existe, Deuteromycota, y el estado vegetativo del filum o división. Bueno, voy a hablar de filum. Basidiomycota es que tiene micelio septado con conexión en grapa, ya lo miramos, es micelio septado y la septa es tipo doliporo, ¿recuerdan? Y tiene una conexión en grapa, que es una estructura que sirve para conectarse una célula, un conjunto de células al otro lado. Las esporas asexuales, este es el estado vegetativo, ¿no? O sea, las hifas estamos hablando, estado vegetativo. Las esporas asexuales son conidias, también son uredosporas y hesiosporas. O sea, conidias, hablamos del estado asexual o de la reproducción asexual. Uredosporas, estamos hablando también de un tipo de esporas asexuales, por ejemplo, específico en arroyas, y hesiosporas también específico en rollas. Estas son esporas asexuales. Y las esporas sexuales son las basidiosporas que le dan el nombre a esta división. Bueno,
Aquí podemos ver en el ciclo de vida, cómo se reproducen este tipo de hongos pertenecientes a la filonodivisión Basidiomycota. Bueno, bueno, comencemos así como hablamos de Ascomycota, recuerdan ustedes que hablamos de Ascomycota, empecemos por el punto número 1, donde tiene que haber una hifa que actúa como positiva y una hifa que actúa como negativa. Estoy hablando de hifas, ¿no? El conjunto de hifas se llama micelio. En este caso es una sola hifa, que es como un tubo de PVC que tiene septas o divisiones que son al estilo doriporo y tiene conexión en grapa. Bueno, entonces tiene que haber, ahí dice mating type, o sea, significa mating type, significa el tipo de apareamiento positivo y el tipo de apareamiento negativo. Se unen esas dos y pues, se acercan para comenzar la sexualidad y empezamos lo que se llama plasmogamia. Plasmogamia, ¿qué significa? Recordemos en Ascomycota, que es el paso de un núcleo a la otra célula para obtener dos núcleos en un solo compartimento. Esa es la plasmogamia. Entonces, en el tipo de apareamiento negativo y en el tipo de apareamiento positivo, estaban cada uno con sus núcleos característicos. En el caso del negativo, núcleos azules, y en el caso del positivo, núcleos rojos. Entonces, la plasmogamia es la transferencia de un núcleo al otro lado. Entonces ya queda en plasmogamia, en el paso número 2, queda cada compartimento con dos núcleos rojos y azules, que es lo que se llama la plasmogamia. Aquí estamos hablando que es un estado dicariótico porque tenemos dos núcleos, el núcleo azul del tipo de apareamiento negativo y el núcleo rojo del tipo de apareamiento positivo. Entonces estamos en el estado dicariótico, dos núcleos diferentes, rojo y azul, que es lo que se llama plasmogamia. Bueno, todo lo que vamos a hablar a continuación es un estado dicariótico, ¿listo? Entonces, del paso 2 pasamos al paso 3, donde ya empieza a formar un basidiocarpo. Toda la estructura que es un champiñón, que es un paraguas, se llama basidiocarpo. Entonces se forma el basidiocarpo, que es bueno, estas hifas se empiezan a agrupar, a organizarse. ¿Para qué? Para formar un tallo, un estipe, para formar un sombrero, y forman la estructura como un champiñón que conocemos nosotros. Y estas hifas que se unen para formar el tallo, que son, ustedes recuerdan que en la parte de abajo están las hifas vegetativas, ¿no? Que son las que sostienen al paraguas y son las que le dan el alimento a la parte superior. Todas estas hifas son vegetativas y son dicarióticas. En la parte del tallo se unen ellas para formar este tallo, y de la misma manera se unen para formar el sombrero, el paraguas, y en el sombrero, el paraguas ya son hifas reproductivas, porque en esas hifas reproductivas tenemos basidio con basidiosporas, o sea, el basidio, el esterigma y las basidiosporas. Y toda esta formación de este basidiocarpo está en el estado dicariótico, o sea que seguimos en lo que se llama plasmogamia, que es la transferencia de un núcleo al otro lado, donde cada compartimento queda con dos núcleos, dicariótico. Y este micelio o hifas, bueno, en este caso es micelio porque es la agrupación de las hifas. Entonces el tallo está formado por micelio dicariótico. El sombrero está formado por micelio dicariótico en estado reproductivo. ¿Listo? Entonces seguimos al paso número 4. Ustedes ahí están mirando que en la parte baja del sombrero se producen los basidios con basidiospora. Y en este caso apenas están formando los basidios, que está en estado dicariótico. Se está formando el basidio en estado dicariótico, o sea, todavía no entra una reproducción a la producción de basidiosporas, que es el resultado final de una sexualidad.
Entonces estamos, que se forma el basidio y ese basidio es dicariótico, ¿listo? Y pasamos al quinto paso, que es la cariogamia. La cariogamia antecede a la meiosis, o sea, la cariogamia ya es la fusión nuclear, ya dejan de estar, ya deja atrás el estado dicariótico, o sea, donde tenemos un núcleo rojo y un núcleo azul. El núcleo azul del tipo de apareamiento negativo y el núcleo rojo del tipo de apareamiento positivo. Ya dejamos atrás ese estado dicariótico, pero sabemos que cuando nosotros encontramos en el campo, en un potrero, un basidiocarpo, está en estado dicariótico. Y pasamos a la cariogamia, que es la fusión nuclear, O sea, ya observamos un solo núcleo, observamos. Y estamos frente a un núcleo diploide, ¿listo? A un núcleo diploide, o sea, 2N. Estábamos en el estado dicariótico, que era N más N, ¿recuerdan? Partimos de un estado haploide, ¿listo? Perdón que me regrese. Voy a regresarme al paso número 1. En el paso número 1, que es la característica de la mayoría de los hongos, señores, encontramos hifas haploides. Una hifa que está en estado N, es una hifa haploide, ¿listo? Que solo tiene un núcleo. Por eso miramos aquí un núcleo azul tipo de apareamiento negativo y un núcleo rojo tipo de apareamiento positivo. Entonces, en ese estado están en estado haploide. La mayoría de lo que nosotros observamos de las hifas o micelio, que es, el micelio es la agrupación de las hifas, está en estado haploide. Y pasamos al estado dicariótico, donde está N más N, donde tenemos dos núcleos dentro de un compartimento. Y ahora pasamos al estado que es el núcleo diploide, o sea, 2N, diploide. Y este estado me antecede a la meiosis. La meiosis es el resultado de una sexualidad. La mitosis es un resultado de no sexualidad. En este caso estamos frente a sexualidad, meiosis. Entonces, en la meiosis, ¿qué pasa? Es la producción de diferentes células a partir de una célula. Entonces, del núcleo diploide pasamos a la meiosis, y en la meiosis de este basidio que era dicariótico, recuerdan ustedes, ya pasó a ser un basidio diploide, y en este basidio diploide, como resultado de la meiosis, cada basidio me forma 4 basidiosporas. ¿Recuerdan ustedes la meiosis? Entonces el basidio conteniendo 4 núcleos haploides. ¿Volvemos a qué, señores? Volvemos al inicio, al estado haploide, N, al estado N volvemos. Pero para llegar al estado N le antecede la meiosis. En la meiosis se forman 4 células que toman el nombre de basidiosporas. Entonces, de un núcleo diploide sucede la meiosis, y en cada basidio, que en ese basidio ya es diploide, se forman 4 basidiosporas. El basidio con 4 apéndices que se llaman esterigmas, y ahí se forman las basidiosporas. Una característica muy importante, que estas 4 basidiosporas tienen núcleos haploides. Entonces, una basidiospora cae, se la lleva el viento, Las basidiosporas son estas estructuras redonditas como semillas de cítricos, de naranja. Entonces, ya una vez que está maduro ese basidiocarpo, que está en el paso número 3, madura y ¡pum!, suelta las basidiosporas, que vuelven a estar en su estado haploide, núcleos haploides. Caen ellas y germinan y me forman otra vez una hifa positiva y una hifa negativa, que puede actuar como tipo de apareamiento positivo o negativo. Por eso dice hifas o micelios haploides. Hifas o micelios haploides. ¿Qué quiere decir? Que tienen núcleos haploides. Cada compartimento vuelve a tener un solo núcleo. Y volvemos al paso número 1. Bueno, cayó una basidiospora en una hoja, en una flor, etcétera, etcétera. Y germina esa basidiospora y me da una hifa o un micelio haploide. Y esos dos micelios se unen
y comienza otra vez. Ah, bueno, está el tipo de apareamiento positivo o negativo y comienza otra vez ese ciclo. Entonces, partimos de un estado haploide donde los núcleos son haploides, pasamos a un estado de a un estado dicariótico, o sea, N más N, como se unen dos hifas o dos tubos de PVC, se unen, llega el uno, le transfiere, perdón, un núcleo a la otra célula y quedan células con dos núcleos, dicariótico. Y de dicariótico pasa a la cariogamia y de ahí se forma, la cariogamia pues es un solo núcleo diploide y se forma la meiosis. Este es el resumen de una división, de una reproducción sexual. Bueno, entonces, eh, para poder entrar ya a una clasificación, para poder entender y saber que existe esto, entonces tenemos que existe una clasificación de estas rollas y carbones, rollas y carbones que están dentro del filum basidiomicota. Entonces podemos ver que hay diferentes tipos de basidios, hay diferentes tipos de bates de béisbol, que es un basidio, o de mazos. Por ejemplo, tenemos en la parte superior dos tipos de basidios, que el uno es lateral, en la parte de la base hacia el ápice, forma los esterigmas y sobre esos esterigmas forma las basidiosporas. Ese es un tipo de basidio. Y en la parte derecha está el famoso bate de béisbol o el mazo, que en la parte apical, en la parte superior, forma los esterigmas y produce las 4 basidiosporas. ¿Por qué 4? Porque fue el resultado de una meiosis. Y ahí entramos a estado haploide. Estas basidios están en un estado haploide, recordemos. Están en un estado haploide de N. ¿Listo? Entonces, ya introducidos en el tipo de basidios que hay, en la parte baja ya está mejor explicado. Entonces, en la parte inferior derecha está el famoso basidio, que es N, haploide, y que en la parte superior produce esterigmas y produce basidiosporas. A este tipo de basidio se le llama holobasidio. Y en la parte izquierda tenemos otro tipo de basidio que germina eh, lateralmente y, desde el, y en, a lo largo del basidio se producen los esterigmas y las 4 basidiosporas en estado N y toma un nombre llamado promicelio. Bueno, promicelio es la estructura donde se producen las basidiosporas. Y a todo este basidio se le llama fragmobasidio. Fragmobasidio. Y este fragmobasidio es característica de rollas y de carbones. Y el holobasidio es característica de otros hongos que vamos a ver, por ejemplo, como Rhizoctonia solani. Vamos a ver. Ahí están los dos tipos de basidios ya explicaditos. Y las basidiosporas, recordemos que están en su estado haploide, que son N, y el basidio también está en estado haploide. Estas basidiosporas son liberadas por el viento, caen en una hoja de frijol, caen en una espiga de trigo, de maíz, etcétera, y comienza, bueno, vamos a ver que puede reproducirse asexualmente o seguir la reproducción sexual. Pero esto es clave, está el holobasidio y el fragmobasidio. De acuerdo a esto comienza la división taxonómica de este filum grandísimo. Bueno, tipos de basidiocarpos. No soy experto en ese tipo de basidiocarpos porque la mayoría de patógenos que son de interés en la parte agrícola son rollas y carbones. Este tipo de basidios que miramos ahí son más importantes en la parte de forestería, en los forestales, que son los que se encargan de podrir la madera, de descomponer la madera, de atacar los tallos y de matar a los forestales. Entonces tenemos el famoso basidiocarpo tipo paraguas en la parte superior izquierda, basidiocarpo tipo paraguas. En la parte superior derecha tenemos otro basidiocarpo que es diferente al tipo paraguas, que se llama el puffball o bolas de hojaldre, le llaman, ¿no? El hojaldre es la masa de maíz
que se prepara antes de hacer las arepas que hay en el Pedregal, por decir algo, ¿no? Bolas de hojaldre, porque son redondas, no tienen la característica del paraguas característica. Cuerno fétido hay otro que huele feo, y las repisas en la parte izquierda, inferior izquierda, esa sí es importante en la parte forestal, porque se encargan de parasitar a un árbol y de podrir la madera. Bueno, hay otros que son gelatinosos y que no tienen la forma característica de un paraguas. Y hay otros que son estilo nido de pájaro, que también, la mayoría de estos se presentan cuando la madera está en el suelo, ya la han cortado, la han dejado varios tiempos ahí, perdón. Bueno, vamos a ver qué tipo de síntomas producen los hongos pertenecientes al filum o división Basidiomycota. Están los famosos carbones, que son de color negro y atacan la parte reproductiva de las plantas, aunque también reproductiva sexual y reproductiva asexual. Asexual como un tubérculo de papa, que es una semilla asexual el tubérculo. Sexual, estructuras sexuales como las panojas del maíz, sorgo, etcétera, etcétera, etcétera. Las rollas que atacan, bueno, los carbones atacan estructuras reproductivas sexuales y asexuales. Sexuales, flores, inflorescencias de trigo, sorgo, soya, maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Y las rollas atacan tallos y hojas de las plantas. Pudrición de madera, que es el famoso paraguas, que es importante en la parte forestal. Manchas foliares, que como Rhizoctonia solani, que es el estado asexual de Thanatephorus cucumeris, que no producen paraguas característicos. Ellos producen basidio con basidiosporas, no dentro de paraguas. Costras en tubérculos, estoy hablando del mismo Rhizoctonia. Manchas foliares causadas por Rhizoctonia solani, que es el asexual de Thanatephorus cucumeris, que ataca hojas. Costras en tubérculos, Rhizoctonia solani, que es el asexual de Thanatephorus cucumeris, que ataca tubérculos. Pudrición de tallos, que son los famosos paraguas, y pudrición de raíces, también estamos frente a paraguas. Hay un patógeno muy importante que se llama Armilaria melea, Armilaria melea, se escribe Armillaria melea, que parasita las raíces de los forestales. Y uno mira, dice, qué bonito, han crecido en la base de esta planta, en el suelo, qué lindo que han crecido estos paragüitas. Y son patógenos que están succionando la raíz y secando el árbol, el arbusto. Bueno, entonces entramos, vamos a ver cada uno de los síntomas, los carbones. Recuerdan que les hablaba que los carbones atacan las estructuras, las estructuras reproductivas de las plantas. En este caso, estamos frente al carbón del maíz, que se llama Ustilago maidis, el género Ustílago, la especie maidis, que causa el carbón común del maíz. Y esto es lo que se observa en las mazorcas. Estos carbones, tengo entendido que es un plato, lo utilizan para preparar un plato exquisito en México, estos carbones. Y en la parte superior podemos ver granos de maíz que fueron atacados y toman la coloración negra. Este es un carbón siempre va a tener color negro, y ataca estructuras reproductivas, sexuales o asexuales. Sexuales, como en este caso, las inflorescencias de una planta o las flores de una planta, y asexuales como el tubérculo semilla de la papa. Este es el famoso carbón, el carbón común del maíz. Smooth en inglés es carbón. Bueno, estas son las famosas rollas que así como los carbones atacan las estructuras sexuales y las asexuales, como en el caso de la papa, en este caso las rollas atacan tallos y hojas. ¿Qué característica tienen las rollas? Así como los carbones son de color negro, si nosotros, este carbón que está parasitando
esta mazorca en la parte izquierda, eh, la golpeamos con algo, sale un polvo negro. En el caso de los carbones salen polvos anaranjados. Por eso le llaman, los norteamericanos le llaman los hongos óxidos, porque tienen el color de cuando se oxida un metal. En este caso, bueno, y miren la característica, que siempre rompen el tejido vegetal, son erupentes, rompen el tejido vegetal. Y si uno toca, si uno con los dedos toca esas estructuras, le quedan los dedos de color anaranjado. Esas son las famosas rollas que atacan tallos y hojas. Los carbones atacan las estructuras sexuales como inflorescencias, flores. Las rollas atacan hojas. Mire, este es otro tipo de roya que ataca el envés de la hoja. Bueno, estamos frente a Puccinia graminis, variedad tritici. Vamos a ver más adelante que las rollas necesitan de varios hospedantes para cumplir su reproducción sexual. Entonces, en este caso estamos frente al estado ecial, porque vamos a ver que producen hesiosporas, uredosporas, producen las rollas, y en algunos casos necesitan de multiplicarse en diferentes hospedantes, no en un solo hospedante, cumplen todo su ciclo biológico. En este caso, sobre hojas de berberis, se produce el estado sexual y luego pasa al estado uredial, que vamos a ver más adelante, en las hojas de trigo. Bueno, pudrición de madera, este es el famoso típico basidiocarpo que se produce como un paraguas, que este es el que ataca la parte forestal. Este es las famosas manchas foliares que hablábamos, donde no observamos ningún paraguas observamos. Ahí estamos frente al estado asexual llamado Rhizoctonia solani, que corresponde al estado asexual de Thanatephorus cucumeris. Thanatephorus cucumeris produce bacilios con basidiosporas, no dentro de basidiocarpos, no produce basidiocarpos como paraguas. Aquí estamos frente a este Rhizoctonia solani atacando hojas de maíz y este Rhizoctonia solani atacando estructuras asexuales como la papa. Es el mismo Rhizoctonia solani, que es el estado asexual de Thanatephorus cucumeris. Estos son los famosos carbones, las estructuras de sobrevivencia, ¿no? que producen estos hongos. Unen las hifas o agregan el micelio y forman las famosas costras que les sirven de reproducción para poder sobrevivir, ¿no? A través del tiempo. Bueno, pudrición del tallo, estamos frente al famosísimo Rhizoctonia. Cuando uno habla de Basidiomycota es rollas, carbones y Rhizoctonia, rollas, carbones y Rhizoctonia, rollas, carbones y Rhizoctonia, ¿no? Aquí es el ataque de Rhizoctonia solani, que es el estado asexual de Thanatephorus cucumeris, ataca la base del tallo y produce manchas de color ladrillo, le llamo yo, manchas hundidas de color ladrillo, que atacan la parte subterránea o pueden atacar la parte aérea, como lo miramos en la hoja de maíz, donde causa el famoso tizón foliar también, ¿no? O el añublo foliar causado por Rhizoctonia solani. Por ejemplo, aquí estamos frente a un género muy importante que uno va al campo y dice, qué lindos esos hongos, cómo crecen. Estos hongos están parasitando una raíz de un forestal y son patógenos que van a matar a ese forestal en un tiempo determinado. Estamos frente a Armillaria mellea. Armillaria mellea, se pronuncia melea, que es un patógeno no muy común, con mucha distribución, pero parasita las raíces de las plantas y las mata. Armillaria mellea, este sí produce un verdadero basidiocarpo, que recuerden ustedes que está ¿en qué estado está? En estado dicariótico, ¿no? Está el basidiocarpo. Bueno, entramos frente ya a la taxonomía de este filum. Recordemos,
que el Comité Internacional de Taxonomía Botánica, Comité Internacional de Taxonomía Botánica, tiene unas normas para que la gente escriba correctamente. No uno va a escribir de una manera, en la India otro, en Norteamérica de otra manera, no. Es el Comité Internacional de Nomenclatura Botánica, es el que dice así se debe escribir, y en todo el mundo se va a escribir así para que todo el planeta Tierra pueda entender de frente a qué estamos hablando, de quién estamos hablando. Entonces el reino en este caso es fungi o el reino hongos. División, la división termina en micota, subdivisión micotina, clase Mycete, subclase Mycetidae. El orden termina en ales y la familia Ace. ¿Listo? Eso lo venimos viendo desde un principio, porque esto es importante. Bueno, entonces, el filum o división Basidio micota, aquí les coloqué en color rojo las terminaciones y para que lo vean, Basidio micota, estamos frente a la división, micota, micotina subdivisión. Entonces, Basidio micota es la división. Dentro de ella hay 3 subdivisiones. Micotina, subdivisión micotina. Estamos frente a 3 subdivisiones. Agaricomicotina, pucciniomicotina y ustilaginomicotina. Entonces, para que vayamos hablando el mismo idioma. Agaricus campestre, recuerdan el hongo que es el verdadero paraguas. El verdadero paraguas. Agaricomicotina, ya más o menos podemos decir frente a quién nos vamos a enfrentar, ¿cierto? A los que posiblemente producen paraguas. Pucciniomicotina, que son las famosas rollas, pucciniomicotina. Y ustilaginomicotina, que son los famosos carbones. Bueno, entonces estamos frente a una subdivisión agaricomicotina que vamos a ver que son los que producen paraguas, pucciniomicotina, que son las famosas rollas, y ustilaginomicotina, que son los carbones. ¿Listo? Son 3 subdivisiones. Aquí está la explicación. Entonces, el filum o división basidiomicota con su terminación en rojo, micota, porque es una división, tiene agaricomicotina, donde vamos a ver que en ese cajón, yo le llamo cajón, para que la gente me entienda. Por lo general uno tiene un cajón donde pone las medias, otro cajón donde pone las camisetas. Entonces uno ordena, distribuye ordenadamente las cosas. En un cajón van a ir la subdivisión agaricomicotina, porque termina en micotina. Ahí van a estar los hongos basidiomicota que producen basidiocarpos, que producen paraguas, que producen el famoso hongo que es alucinógeno, que la gente se los come con leche condensada. Ahí están, ahí vamos a trabajar este tipo de hongo. Bueno, con pucciniomicotina, ahí volvemos a enfrentarnos a este tipo de basidio. Recuerdan que lo mirábamos, este tipo de basidio, dicen, se llama un fragmobasidio, ¿sí recuerdan? Un fragmobasidio. Y en la parte derecha decíamos, un holobasidio, decíamos, ¿recuerdan? Entonces, estamos frente a la subdivisión pucciniomicotina, donde ahí están las famosas rollas. Las rollas producen un basidiocarpo que está en estado N, haploide, que produce un promicelio y se llama fragmobasidio. Por eso estamos en el cajón de las rollas. El cajón de los hongos que producen paraguas está en un cajón. Ahora en otro cajón vamos a poner las rollas que producen un basidio con basidiospora que se llama fragmobasidio. Y en otro cajón, en el tercer cajón, vamos a colocar los que producen un basidio pero tipo holobasidio. No fragmobasidio como las rollas. En el tercer cajón van los carbones. En el cajón número 1, donde uno pone las medias, van los hongos que producen paraguas. En otro cajón, donde uno pone las camisetas, van las rollas. Y en otro cajón van los carbones. Entonces, ahí ya podemos ver por qué hay una división coherente y explicativa. Bueno, entonces, ya pasamos de los dibujos a la parte más real,
En la parte izquierda, otra vez, en el cajón número 1, agaricomicotina, donde están los que producen basidiocarpos, donde los que producen paraguas o sombrillas, pues hay gente que le llama présteme la sombrilla, o los mayores dicen présteme el paraguas para protegernos de la lluvia. Entonces están los que producen paraguas o sombrillas en el primer cajón. En el segundo cajón, miren, esa se llama teliospora, más adelante la vamos a ver. Se llama, en la parte central, buccinamicotina, están las rollas que son de color anaranjado, y en la parte derecha, ustilaginomicotina, están los carbones. Entonces ellos producen teliosporas. Esta es una teliospora en el centro donde ella germina y produce un promicelio, y en el promicelio producen esterigmas y las basidiosporas, que se llama fragmomicelio. En la parte derecha están los carbones, y esa es una teliospora donde germina, produce un holobasidio con basidiosporas. Ahí podemos mirar, mire de diferente la roya, mire de diferente, y mire el color de diferente. Mire el color. Estoy conectando el computador, que casi se me descarga, perdón. Listo, ya, bueno. Entonces decimos, mire de coherente esa división. Los agaricomicotinas, Agaricus campestris, el famoso champiñón, ese produce paraguas. En la parte central, de color anaranjado las rollas, porque uno coge con los dedos y las pasa encima de un síntoma de roya, ya sea hoja, tallo. De color anaranjado, son las rollas, y de color negro, y siempre de color negro, los carbones. Por eso un carbón, uno visualice un carbón en su mente. El carbón es negro, de color negro, y los carbones siempre atacan estructuras reproductivas sexuales, flores, inflorescencias. En cambio, las rollas atacan tallos, hojas, etc. Anaranjadas y las otras negras. Bueno, entonces en este momento entramos a desglosar, a trabajar la famosa subdivisión agaricomicotina, donde producen basidiocarpo. Nos vamos a enfrascar en ellos y después pasamos a las rollas y los carbones. En este caso, los que producen paraguas o sombrillas. ¿Listo? Bueno, aquí pues no vamos a repetir lo que ya dijimos, como es la reproducción sexual de este tipo de hongos, donde está plasmogamia, cariogamia, meiosis, donde está un estado haploide dicariótico y la meiosis. Aquí está el resumen, pues, de la reproducción sexual de los hongos que producen paraguas o sombrillas, y de los hongos que no tienen tallo el paraguas. Entonces se pegan a la pared y es como poner una repisa, que se llama anaquel. Hongos de repisa u hongos de anaquel. Aquí recordemos, ¿no? Donde se produce al final, partimos, ¿no? De unas cifras de mating type, tipo de apareamiento positivo o negativo, se unen, la plasmogamia pasa un núcleo de un lado al otro lado, entonces quedan ya compartimentos o células dicarióticas que tienen núcleos rojos y núcleos azules, o sea, tipo de apareamiento positivo o negativo, la plasmogamia. En ese tipo dicariótico, dicariótico, donde hay N más N, en ese tipo dicariótico se forma el paraguas o el anaquel. Ahí está el anaquel pegado a un tallo, el anaquel o la repisa. Y de ahí de la plasmogamia, estamos en plasmogamia, en estado dicariótico se forma el bacilio. Pasa a la cariogamia, entonces donde ya se forma un núcleo 2N, y de ahí la meiosis. Aquí está más clarito la reproducción sexual. Esto es para que ustedes se ubiquen, tengan y sean muy buenos profesionales el día de mañana. Bueno, entonces aquí está. ¿Por qué se puede hacer este resumen en esta diapositiva? Porque estos hongos no son tan numerosos como en Ascomycota. En algún semestre les dije que hagan unas carteleras bien lindas para escribir un resumen de Ascomycota, y salieron unas carteleras inmensas porque Ascomycota es supremamente grande. Este es más trabajable, más resumido es este. Y este sí ataca, este es importante en forestales. Este es muy importante, Basidiomycota en forestal. Bueno, entonces estamos frente a la subdivisión agaricomicotina,
y donde estamos frente a la clase que termina en micetes, agaricomicetes. ¿Por qué estamos frente a agarico, micotina, agaricomicetes? Porque estamos frente a los hongos que producen, paraguas, sombrillas, o sea que producen un tallo y una sombrilla, y hay hongos que no producen tallos, que son las famosas repisas. ¿Listo? Entonces estamos frente a agaricomicetes. La clase agaricomicetes tiene dos subclases. Ahí me faltó colocarle micetidae de color rojo. Entonces estamos frente a agaricomicetidae y a una clase que tiene una posición incierta, a una subclase, perdón, que tiene una posición incierta, que es inserte sedis, o sea, una posición incierta, ¿no? Entonces, frente a Agaricomicetidae, tenemos al orden Agaricales y al orden Ateliales. Frente al orden Agaricales, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7 familias. La familia Physallacriaceae, Micenaceae, Marasmiaceae, Pleurotaceae, Estrofariaceae, Esquizofilaceae y Tifulaceae. Dentro de estas familias no se vayan a preocupar, que hay unas que son importantes, las otras no son tan importantes. Y frente al orden Ateliales está Ateliaceae, la familia Ateliaceae. Bueno, pasemos a la subclase inserta sedis, o sea, una posición incierta donde está el orden Cantarellales. Ahí sí es importante este orden Cantarellales. ¿Por qué es importante? Es importante en la parte agrícola, muchachos. En la parte agrícola. Como ustedes van a ser profesionales de la parte agroforestal, aquí está una familia importante, que es la familia Ceratobasidiaceae, que pertenece al orden Cantarellales. Aquí está el famosísimo Thanatephorus cucumeris, que tiene como asexual a Rhizoctonia solana. Está el orden Polyporales, donde está la familia Polyporaceae, Ganodermataceae, donde está el género Ganoderma, que ataca a forestales. Estamos frente al orden Corticiales, donde está la familia Corticiaceae, Corticium, donde está el género Corticium, que también es importante. En la familia Rusulales, orden Rusulales, donde hay dos familias, Penioforaceae y Bondarseriaceae, ¿no? Bondarseviaceae. Tenemos el orden Hymenoquetales, donde está la familia Hymenoquetaceae. O sea, esto lo van a tener ustedes, es para que lo tengan en su celular, en su iPad, donde ustedes quieran, y estarlo trabajando. Después vamos a pasar a rollas y carbones, ¿no? Pucciniomicotina y ustilafilamicotina. Vamos a desglosar esto. Vamos a desglosar la familia Physallacriaceae. ¿Listo? Bueno. Entonces recordemos, estamos frente a la división Basidiomycota, Agaricomicotina, Agaricomicetes, Agaricomicetidae, orden Agaricales y familia Physallacriaceae. Dentro de esta familia está un patógeno al cual ustedes se van a enfrentar como ingenieros agroforestales, que se llama Armillaria. Se escribe Armillaria. ¿Dónde está el género, la especie Mellea? Armillaria mellea. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que este Armillaria sí produce el famoso paraguas. Y dentro de ese paraguas se produce basidio con basidiosporas, que son las que estamos mirando aquí. Bueno, Armillaria mellea ataca las raíces de los forestales, de algunos frutales. No es muy común, pero sí ataca las raíces. Bueno, aquí estamos el ciclo biológico de Armillaria sp, donde ataca principalmente las raíces y produce basidiocarpos, o sea, basidio con basidiosporas, parasita las raíces y se seca. En este caso, mire cómo diagnosticar Armillaria mellea. Si uno quita la corteza del tallo de las raíces,
hay un crecimiento blanco que corresponde al crecimiento micelial. Pero la característica número uno es que ustedes observen paraguas o champiñones en las raíces, alrededor del tallo. Ahí estamos frente a Armilaria melea. Bueno, esto es lo que les digo a ustedes, miren. Ahí estamos frente a la reproducción sexual del género Armilaria, que la especie melea es más común, ¿no? Mire, uno dice, qué bonito, qué chévere que creció eso. Ahí está parasitando un hongo de la división Basidiomycota, de la subdivisión Agaricomicotina. ¿Por qué? Porque produce estos champiñones. Miren las raíces, ¿no? Él es parásito, mire, él parasita las raíces. Él no está parasitando tallos, él parasita raíces. Y cuando uno hurga la raíz, mire cómo la necrosa, cómo la pudre la raíz. Una raíz podrida no puede tomar agua y llevar a través del tallo a las hojas agua, no puede llevar, entonces va a morir por marchitamiento. Bueno, aquí estamos frente a la especie melea, Armilaria melea. Miren, bueno, una característica es que uno quita la corteza del tallo y mire ese crecimiento blanco que corresponde al micelio. En la penúltima podemos mirar el famoso rizomicelio, que es de color negro. ¿Qué es este? Se unen las hifas, se une el micelio y forma estos cordones negros, que es la característica, cordón negro, que es la característica debajo de la corteza de este hongo. Y ya la reproducción ya sexual, estamos mirando los paraguas en la parte de la raíz, en la parte de la... Él crece en la raíz, pero puede subir por el tallo. En el tallo no forma paraguas en el suelo. En el tallo parasita y succiona a través de estos rizomicelios y mire que causa un marchitamiento de la planta. Bueno, estamos frente, bueno, aquí estamos frente al orden Agaricales, familia Physallacriaceae, Armilaria. Seguimos frente al orden Agaricales, pero a una familia importante para los cafeteros, a la familia Mycenaceae. Y el género Mycena. Este género Mycena, como venimos viendo, produce paraguas, pero de un tamaño pequeño, no como Armilaria. Miren esos paraguas típicos, característicos de Armilaria, que es lo que uno acostumbra a ver en el campo. Estos champiñones, ¿no? Acá, frente a la familia Mycenaceae, está este paraguas muy pequeñito, que hay que mirarlo con una lupa muy buena. Una lupa muy buena que crece sobre la mancha de la hoja o sobre la mancha que se forma en el fruto de café. Estamos frente a Mycena y Mycena citricolor se llama. Mire cómo produce los paraguas pequeñitos. O sea, bueno, a simple vista puedo mirar el paraguas que ustedes lo miran como si fuera un alfiler, pero para mirar la estructura reproductiva hay que utilizar una lupa bien buena. Mire, ahí estamos frente a la estructura sexual de Mycena citricolor, que está frente al orden Agaricales, familia Mycenaceae. Mycena citricolor, que ataca frutos y ataca hojas. Miren, alguna compañera me decía, este es el famoso ojo de gallo causado por Mycena citricolor, que tiene como asexual Stilbum flavidum, como asexual, ¿no? Entonces, esa es la mancha que causa Mycena citricolor en las hojas de café. Y sobre esas hojas de café, si las condiciones ambientales son propicias para el desarrollo del hongo, se van a producir estos basidiocarpos pequeños, fruto, se van a producir sobre la hoja. Entonces estamos frente al famoso ojo de pollo, a la enfermedad llamada ojo de pollo causada por el patógeno denominado Mycena citricolor, que tiene como estado asexual a Stilbum flavidum. Mire, aquí ya está reunida el síntoma en la parte reproductiva sexual, que es el famoso sobre la fruta de café. Ahí podemos mirar la reproducción sexual, y en la parte de las hojas el síntoma en la hoja, que es, mire, que es una mancha de color beige. El síntoma, entonces, está anamorfo Stilbum flavidum, Mycena citricolor,
que tiene su anamorfo Stilbum flavidum, podemos encontrar el estado sexual que está en la parte izquierda o el estado asexual que corresponde a Stilbum flavidum. Ojo de gallo del café. Bueno, seguimos frente a otra familia del orden Agaricales, que es la familia Marasmiaceae. Esta es una familia importante para los productores de cacao. Familia Marasmiaceae, donde está el famoso Monilioptera, el género Monilioptera, el género Crinipelis y el género Marasmius. Monilioptera roreri, Crinipelis perniciosa o Monilioptera perniciosa y Marasmius, ¿no? Mire, la característica de los géneros de esta familia Marasmiaceae es que producen el famoso basidiocarpo no característico que uno acostumbra a ver una sombrilla, no. Este tipo de paraguas ya no tiene tallo, sino que solamente produce como la repisa adherida a la estructura que están atacando. Mire, en la parte baja y en la parte derecha inferior podemos mirar una mazorca de cacao que produjo la estructura sexual de este hongo, en este caso Monilioptera roreri, y Criniperis perniciosa hoy en día se llama Monilioptera perniciosa, ¿no? Donde está la escoba de bruja, así se llama, bueno, aquí podemos mirar el ataque en la mazorca de cacao que produce un color negro y cuando ya está avanzado produce el famoso anaquel. Mire lo que produce. Bueno, estamos frente a la moniliasis del cacao causada por Monilioptera roreri. Monilioptera roreri. Algo parecido a Phytophthora palmívora que ataca el cacao, pero en este caso la pudrición es seca, Uno corta transversalmente un cacao y la pudrición es seca. Cuando corta transversalmente un cacao, cuando ataca Phytophthora palmívora es húmeda, porque son hongos acuáticos o semiacuáticos. Moniliasis del cacao causada por Monilioptera roreri. Bueno, hay otro que se llama Crinipelis perniciosa. Esta es la moniliasis del cacao, ¿no? Moniliasis del cacao, Monilioptera roreri. Y esta de aquí es la famosa, la escoba de bruja, Bueno, aquí estamos frente. Anteriormente se llamaba Crinipelis perniciosa y hoy en día se llama Monilioptera perniciosa. ¿Listo? Bueno, aquí estamos frente a moniliasis del cacao y bueno, les hago la aclaración de que está Criniperis perniciosa, que es la escoba de bruja, que hoy en día se llama Monilioptera perniciosa. Pasamos a Marasmius, que ataca a forestales también, produce este famoso champiñón. No, bueno, son enfermedades de anular del césped, se llama, ¿no? Que causa parches amarillentos en el césped y uno mira aquí este basidiocarpo. No es tan importante, no me voy a detener. Pleurotus ataca a forestales, pero ya cuando están cortados los tallos, ¿no? Pudrición blanca de árboles se llama. Pleurotus. Estamos frente a Foliota. Este sí es parásito de tallos en forestales. Esta es la característica, produce no el famoso basidiocarpo, sino produce la famosa repisa o anaquel que está pegada al tallo, pudrición de la madera. Estamos frente a, bueno, perdón, que estoy yo aquí, bueno, a la familia Marasmiaceae, donde está Monilioptera roreri, Crinipelis perniciosa y Marasmius, ¿no? Estamos frente aquí pasamos a otra familia Marasmiaceae, a la familia Pleurotaceae, donde está el género Pleurotus, que causa la pudrición blanca, frente a Agaricales. En Agaricales está otra familia que se llama Strophareaceae, donde está Foliota, que ataca los tallos de los forestales, y seguimos con otra familia, Schizophyllaceae, donde está Schizophilum, y produce estos anaqueles blancos que parasitan forestales, tallos de forestales.
Estamos frente a otra familia que es la Tifulaceae, que ataca en gramíneas, pastos, y produce este tipo de basidiocarpo, que es como una gelatina y no es el famoso basidiocarpo característico. Estamos frente al género Tifula, no me voy a detener en ellos porque no son tan importantes. Y aquí estamos frente a otro orden dentro de los famosos Agaricomicetidae. Estábamos frente al orden Agaricales, ahorita bajamos al orden Ateliales. En este orden Ateliales está un género llamado Atelia. Atelia es el estado sexual de un hongo que se llama Sclerotium rolfsi, o Sclerotium rolfsi ataca forestales, ataca frijol, y Sclerotium sepivorum causa la pudrición del ajo. Sclerotium sepivorum es más conocido que la Coca-Cola, más conocido que, bueno, es igual de conocido que la Coca-Cola frente a las personas que son cultivadores de ajo, ¿no? Sclerotium sepivorum. El productor de ajo conoce y habla de Sclerotium sepivorum como uno habla de los Beatles y de la Coca-Cola. Todo el mundo habla de los Beatles y de la Coca-Cola. Entonces, el productor de ajo habla de Sclerotium sepivorum como hablar de los Beatles y de la Coca-Cola. En este caso estamos frente a Atelia rolfsi, que es el sexual de Sclerotium rolfsi, que causa pudrición de raíz en frijol. Y aquí está el famoso conexión en grapa de los famosos. Este es una hifa que tiene conexión en grapa y tiene las septas que tiene septotipo doriporo. Bueno, aquí pasamos de la familia Ateliaceae. Bueno, ahorita estamos frente bueno, ordenemos Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomicetes. Estamos frente a la subclase que tiene una posición incierta. Ya no estamos frente a la subclase Agaricomicetidae. No, ya no estamos frente a Agaricomicetidae. Estamos frente al orden, a la clase Agaricomicete y a la subclase que tiene una posición incierta, incerta series. Y estamos frente a esa subclase que tiene el orden Cantarellales. Este orden Cantarellales es importante porque tiene una familia llamada Ceratobasidiaceae. Esta familia Ceratobasidiaceae, que los japoneses la conocen muy bien, la trabajan muy bien y tienen productos para el control de ellos, que tiene dos géneros, Ceratobasidium y Thanatephorus. Yo les repito mucho, Thanatephorus cucumeris, el estado sexual de Rhizoctonia solani. Entonces estamos frente a Ceratobasidium cereale, que también tiene como anamorfo Rhizoctonia cereale, que causa manchas, la mancha ocular aguda en los cereales. Miren, la característica de este asexual llamado Rhizoctonia es que produce manchas de color beige, ya sea en el tallo, ya sea en la base de la hoja o en las hojas. Y principalmente ataca, si hablamos de Rhizoctonia solani, ataca la parte subterránea, la base, las raíces, la base del tallo y los frutos de papa. Entonces, esta familia Ceratobasidiaceae, que está en el orden Cantarellales, familia Ceratobasidiaceae, donde tenemos a Ceratobasidium y tenemos a Thanatephorus cucumeris. Ambos géneros, Ceratobasidium y Thanatephorus, tienen como asexual a Rhizoctonia. El uno, por ejemplo, Ceratobasidium cereale, tiene Rhizoctonia cereale. Y el otro, que tenemos frente a Thanatephorus cucumeris, que tiene como anamorfo Rhizoctonia solani, que causa la rhizoctoniasis de la papa. O no solamente causa la rhizoctoniasis de la papa, Rhizoctonia solani, o bueno, Rhizoctonia sp, causa pudrición de raíces y la base del tallo de muchas plantas. Este es el tipo de basidiocarpo que produce Rhizoctonia solani, que es un basidiocarpo no característico como los paraguas y es más gelatinoso. Y en la parte izquierda podemos mirar dentro de este basidio, miramos que se están formando los basidios con basidiosporas. Este Rhizoctonia solani es muy importante en papa
Rhizoctonia solani también ataca arroz, ataca hartos hospedantes. Lo que pasa es que en este género hablamos de, de que ataca, por ejemplo, papa, ataca yuca, ataca arroz, etcétera, Rhizoctonia solani. Eh, no me quiero adentrar más en este género, que es como complicadito empezar a hablar de él y quererlos confundir. De todas maneras, Rhizoctonia solani es muy importante, ¿no? Es muy importante, ataca papa, ataca pastos, ataca forestales, ataca de todo, ataca de todo, ¿no? Bueno, aquí está una característica del asexual llamado Rhizoctonia solani, Rhizoctoniasis de la papa, donde podemos ver en la parte derecha cómo crecen las hifas del estado asexual. Si ustedes se dan cuenta que las hifas tienen una ramificación en ángulo recto, miren aquí, ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto. Aquí podemos observar ángulo recto, el ángulo recto, y de donde se desprende la hifa. Y en la parte baja de la hifa, aquí, tiene una constricción o una cintura. Y en la parte de acá estamos frente al estado, bueno, seguimos con Rhizoctonia, ¿no? Bueno, aquí les voy a hablar un poquito porque yo sé que ustedes tienen que, alguno de ustedes va a hacer una maestría, lo que sea, y tienen que profundizar un poco. En Rhizoctonia solani hay un libro producido por los japoneses donde explica que ellos se dividen de acuerdo al grupo anastomósico. Hay grupo anastomósico 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12. Hay un poco de grupo, hasta 12 por decir algo, grupo anastomósico. ¿Qué es la anastomosis? La anastomosis es un tipo de sexualidad que tienen las hifas. Aquí estamos hablando de hifas, ¿no? Aquí estamos hablando de hifas. Se une una hifa o un tipo de mating tape, un tipo de apareamiento positivo y negativo, y llegan ellos y no van a pasarle el núcleo, como hablamos en la plasmogamia. Lo que pasa es que llega y como que se disuelve, la pared celular. Espera un momento que está pasando un vendedor. Bueno, los hongos se pueden alimentar de materia en descomposición, de materia descompuesta. Entonces estamos hablando que son saprófitos. Pueden ser saprófitos facultativos. En el caso de saprófitos facultativos, ellos se alimentan por medio de las hifas, ¿no? Las hifas, las hifas llegan ellas y forman una estructura que se llama apresorio. El apresorio les sirve para adherirse a una hoja, por decir algo. Y ellos llegan y ¡pum!, perforan, penetran la célula, en este caso una hoja viva, y sigue creciendo la hifa y produce un austorio. Un austorio es una estructura que se forma como una vacuola y llega y succiona el contenido celular. Sacan todos los azúcares que tiene la célula, principalmente la glucosa, ¿no?, que es la que se produce en la fotosíntesis. Y también succionan nitrógeno, fósforo, potasio, calcio que tiene la célula. En este caso son parásitos. Y si son saprófitos, viven sobre la materia orgánica y ellos, por medio de estructuras que se llaman austorios, cogen y succionan. Los austorios son como unas vacuolas, son como unas bolas que se forman en la parte en una materia orgánica en descomposición o descompuesta. Lo que succionan hay glucosa. Ustedes saben que la glucosa está compuesta de carbono, ¿no? De carbono. Entonces, de carbono, de glucosa, de nitrógeno, fósforo, potasio que tiene la materia orgánica, de todo el contenido, principalmente de glucosa, pero ellos toman nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, cobre,
¿Y cómo lo hacen? Por intermedio de la parte apical de una hifa que se llama una hifa alimentadora, puede ser, que forma como rizoides. ¿Recuerdan ustedes de los parásitos que forman como rizoides? O en este caso forman un austorio, que es el que succiona, ¿no? Que es el que succiona. Aquí estamos frente entonces al orden Cantarellales, familia Ceratobacilliaceae, que Rhizoctonia es muy importante. Bueno, entonces les estaba hablando de grupo anastomósico. Se unen dos hifas y se unen ellas y disuelven la pared celular y unen las dos hifas. Eso se llama anastomosis. Esa anastomosis sirve para qué? Para pasarle un núcleo de un lado al otro lado y se forma la famosa plasmogamia. Se forma la plasmogamia. Ese tipo de anastomosis lo estudiaron los japoneses y se dieron cuenta que debe haber, por ejemplo, tipo de apareamiento o anastomosis, grupo anastomósico 1, Rhizoctonia está en el grupo anastomósico 3, porque ella puede formar anastomosis frente a sus mismas hifas. Hay otros que necesitan hifas de otro hongo que venga de otro tipo de Rhizoctonia. Entonces ahí se forma el grupo anastomósico 1, 2, 3, 4. Rhizoctonia está en el número 3, por decir algo. Bueno, este es el síntoma de Rhizoctonia solani, que ataca la base del tallo de las plantas, donde en esa base del tallo, no sé si pueden observar ustedes aquí un crecimiento blanco, que es la parte sexual donde se producen basidios con basidiosporas, y en la parte derecha estamos frente al ataque al tubérculo, donde se produce las estructuras de sobrevivencia, y ahí estos germinan y sobre estas estructuras de sobrevivencia se forman los basidios, las basidiosporas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso se produce el famoso paraguas, ¿no? Se produce el famoso paraguas porque estamos frente a hongos que producen basidios y basidiosporas en paraguas, ¿no? Estas son en el tubérculo podemos ver las estructuras de sobrevivencia del hongo. Bueno. Entonces estamos frente al orden Poriporales, ya pasamos del orden Cantarellales al orden Poriporales, donde está familia Poriporaceae. Esta Lencites ataca los tallos de los forestales y este es el famoso anaquel, que se produce hongos en anaquel, ¿no? Seguimos con los poriporales, Ganodermatacea. Este hongo Ganoderma, de este hongo Ganoderma están sacando un poco de compuestos, de ingredientes activos para hacer drogas para droga humana, para atacar diferentes enfermedades en los seres humanos. Este famoso Ganoderma, en Cenicafé lo están multiplicando en laboratorio y se lo entregaron a una empresa particular para que de este Ganoderma que causa la pudrición de madera sacan compuestos para producir droga humana. Ganoderma no es muy común. Bueno, aquí estamos frente a poliporales, ahora pasamos a corticiales. El orden Corticiales, familia Corticiacea, donde está Corticium y el género Erythricium, ¿no? Está Corticium coléroga, que causa la telaraña del café. Yo cuando era muchacho, joven, iba a la finca de mi abuelo en Samaniego y miraba que había unas ramas, se unían y formaba como una telaraña de una araña, ¿no? Y uno decía, y se le pegaba en la cara. Y miraba uno que las puntas de esas ramas estaban necrosadas. Ahí estamos frente a un hongo de la división Basidiomycota, subdivisión Agaricomicotina, que produce esta famosa telaraña, que se llama Corticium coléroga, que causa la telaraña del café. Aquí estamos frente a un hongo aquí estamos Corticiacea, Corticium, este es Corticium coléroga y este es Corticium. Antes se llamaba Corticium salmonicolor. Hoy en día
por la biología molecular pasó al género Erythricium, Erythricium salmonicolor, que causa el mal rosado del café o el mal rosado de los forestales. Esto es común en, bueno, no es muy devastadora esta enfermedad, como por decir la roya, como por decir el ojo de pollo, que puede atacar una hectárea entera. Frente a una hectárea uno encuentra uno o dos árboles de cítricos, de aguacate o de café, con este síntoma en el tallo. En esta parte rosada se producen los basidios con basidiosporas. Basidios con basidiosporas. No se producen sobre paraguas, se producen directamente sobre la estructura del tallo. En este caso es el mal rosado del café, de los cítricos, del aguacate, pudren los tallos, las ramas y observamos un color rosado. Mal rosado en este caso, causado por Erythricium salmonicolor, que pertenece a la familia Corticiaceae. Aquí lo que hay que hacer es podar esa rama para quemar esa parte. Es el mal rosado del café, ¿no? Erythricium salmonicolor. Bueno, pasamos al orden Rusulales, donde está Penioforaceae, la familia Penioforaceae está Peniófora. Pues, yo no soy un experto en estos hongos que atacan la parte forestal, no soy experto. Es más, no los he trabajado y tocaría empezar a trabajar Peniófora, etcétera. Yo los he colocado aquí porque estamos frente a ustedes que son de la parte forestal. No es muy fuerte estos hongos de la parte forestal. Atacan las ramas y los tallos. Estamos seguimos frente al orden Rusulales, familia Bondarceviaceae, y estamos frente al género Heterobasidium. Heterobasidium parasita tallos de forestales y no produce el famoso agarico, o sea, el famoso paraguas. Estos son los famosos hongos de anaquel, de repisa, que se pegan directamente al tallo y causan pudrición de la madera del pino. Heterobasidium. Estamos frente Rusulales, ¿no? Estamos frente a Rusulales en este caso. Estamos frente Hymenoquetales, otro orden Hymenoquetales, familia Hymenoquetaceae, donde está Felinus. Felinus es más común. Felinus van a escucharlo con mayor frecuencia ustedes que están dedicados a la parte forestal. Felinus pini, producción de la madera del pino, que son estos hongos de anaquel o de repisa que se pegan directamente en la madera, a diferencia de Armillaria melea, que sí parasita las raíces y forma el famoso paraguas con su tallo y su sombrero. En este caso solamente es el sombrero sin tallo. Se pega a la madera y causa pudrición de la madera. Estamos frente a, este es el género Inonotus, no lo conozco, ataca madera. Bueno, pasamos son las 11:36, alcanzamos a terminar. Estamos frente a la subdivisión Pucciniomicotina, que son las famosas royas, que producen basidio con basidiosporas, tipo fragmobasidio. Y ese basidio sale de una teliospora, que es una estructura sexual, una basidiospora, ¿no? Una basidiospora, perdón, esta es una teliospora, perdón, discúlpenme, es una teliospora que es como resultado de una sexualidad, y de él germina el promicelio, donde está, aquí lo podemos mirar, perdón, está el probasidium, donde producen los esterigmas, las basidiosporas, y germinan ellas de esta teliospora de color anaranjado, que sale de las famosas royas. Bueno, a diferencia de Agaricomycetes o Agaricomycetes, bueno, en este caso estábamos frente a Agaricomicotina, acá estamos frente a Puccinomicotina, a diferencia de Agaricomicotina, que son los que producen los famosos hongos paraguas, el típico que tiene tallo y sombrero, o los que no tienen tallo, solamente sombrero, se pegan a la madera. En este caso,
no producen basidiocarpo tipo paraguas, no. Ellos producen las famosas basidiosporas de las estructuras que observamos en las hojas de los tallos que se llaman pteriosporas, en este caso de las rollas. ¿Listo? No en los carbones también, pero en este caso es un probasidio que se llama, es heterobasidio que se llama, ¿recuerdan? Y en los carbones es famoso holobasidium. En este caso es fragmobasidium, se llama fragmobasidium, y en los carbones holobasidium. Este es un ciclo reproductivo que está en la reproducción asexual y sexual, y aquí se repite donde se parte, por ejemplo, bueno, entonces aquí por ejemplo se parte, primero es la plasmogamia, luego la cariogamia y luego la meiosis, ¿no es cierto? Entonces se parte de estructura que se llama espermacio esa estructura. Aquí está colocado espermacio. ¿De dónde sale? De un espermogonio. Es un espermogonio, es una estructura. Profe, se está cortando el audio. A ver, ahí estará bien, es que estaba moviendo el computador. Ya, mover, ahí lo voy a dejar aquí. Sí, ¿está bien el audio? Bueno, entonces aquí estamos frente a un ciclo reproductivo de las famosas rollas, Estamos hablando de rollas, ¿listo? Entonces, vamos a hablar de la reproducción sexual, de la reproducción sexual, que listo, entonces vamos a hablar de la reproducción sexual y vamos a hacer un paréntesis pequeñito de la reproducción asexual, ¿listo? Aquí tenemos que empezar a hablar de un tipo de estructuras que se producen, estructuras de relación sexual que se producen en las famosas rollas, o sea, en, en la famosa subdivisión nicotina. Dentro de los famosos basidiomicota está puxinicotina. Entonces, concentrémonos bien chévere para que no haya una confusión y podamos explicar bien. ¿Listo? En la mayoría de las rollas participan dos tipos de hospedantes. Hay personas que dicen hospedero. Me parece más correcto decir hospedante. Diferentes tipos de plantas. Un hospedante es una planta, la ataca. Entonces, dos tipos de plantas. ¿Listo? En este caso vamos a hablar de una roya que cumple su ciclo en dos tipos de plantas o dos tipos de hospedantes. Entonces, vamos a empezar a trabajar diferentes estructuras que producen las rollas. Vamos a empezar a hablar de ellas para familiarizarnos. Entonces, ya hablamos de basidiosporas, ya hablamos del fragmobasidio, ¿recuerdan? Entonces, aquí vamos a hablar de que se produce telias y se producen el estado telial que produce telias y el estado esial, o sea, aesial. Cuando se escribe se pronuncia E, el estado esial y el estado telial. Entonces, en una planta se produce el estado telial, en otra planta se produce el estado esial. Esa es la coevolución que han tenido este tipo de rollas con el mundo. Entonces, tenemos que partir antes de la plasmogamia, ¿no? Plasmogamia, cariogamia y meiosis.
del estado espermogonial, ¿listo? Llamémosle así, el estado espermogonial, donde se produce un espermacio. El espermacio son Profe, esporas, ¿sí? profe, ¿puede volver a repetir? Es que se cortó. Ya, ya, deme un segundo, voy a servirme un vaso con agua, deme unos 30 segunditos. Listo, profe, tranquilo. Bueno, listo, entonces concentrémonos aquí porque nos podemos despistar, ¿listo? Lo que pasa es que hasta el momento no hemos hablado de las diferentes estructuras que se producen en la subdivisión puxinomicotina, o sea, de las rollas. ¿Por qué puxinomicotina? Hay un género que se llama Puxinia. De ahí salió la subdivisión puxinomicotina, ¿listo? Entonces, vamos a empezar a hablar de unas estructuras que no las hemos hablado y en las diapositivas que seguimos ya vamos a explicarlas bien concretamente qué son ellas, ¿no? O sea, aquí les he colocado información a un nivel de maestría. Está la información aquí. No quiero confundirlos, pero sí quiero que la tengan. No les voy a evaluar esto en este semestre, pero dentro de un semestre, dentro de un año, ustedes van a tener que acudir a ella, interiorizarlas, a alguien que vaya a hacer una maestría, o ya como profesionales que interioricen esto y hablen del estado esial, uredinal, telial. Ah, dicen ustedes, porque cuando yo salí como ingeniero agrónomo de la Universidad de Nariño, no tenía ni idea de esto. No tenía ni idea de esto y cuando fui a hacer la maestría en fitopatología Manizales empezaron a hablar de esto y dije, mierda, ¿y esto con qué se come? ¿Qué es esto? Los profesores de mi época no nos hablaron de esto, no nos hablaron. Nos dieron una microbiología tan superficial, tan básica, que cuando yo llegué a Manizales casi me enloquezco frente a toda una información. Entonces, esto es para que ustedes sepan que existe, que el día de mañana que estén frente a un paisa, a un man de Cundinamarca, de Boyacá, hablen el mismo idioma y no quedemos como siempre, como pastuzos, como los tontos que no tenemos buena información, no profundizamos bien las cosas. Entonces yo por eso les hablo de esto. O sea, esto no les voy a evaluar. Estas diapositivas las van a tener para que con calma las lean, le empiecen a entenderlas más y puedan hablar de tú a tú con cualquier profesional a nivel Colombia. Esto que estamos tocando es a nivel de maestría, ¿vale? Entonces, esto es muy profundo, por eso no quiero confundirlos, pero sí deben tenerla. Como seres humanos nariñenses, que somos berracos y que somos echados para adelante, debemos tenerla. Que no les pase lo que me pasó a mí cuando me fui al eje cafetero, que los pastusos estábamos abajo, no teníamos el nivel de conocimiento que tenían los paisas. Los paisas hablaban de todo y uno, eso jamás tocamos en la universidad con el profesor de microbiología, de fitopatología, jamás. Y esos manes ya hablaban de cosas que uno decía, ¿y esto con qué se come? Bueno, entonces vamos a hablar de un ciclo reproductivo de los famosos puxiniomicotina, subdivisión puxiniomicotina, que es, aquí están las rollas. Vamos a empezar a hablar de estructuras que más adelante ya nos vamos a familiarizar con ellas. En este caso estamos hablando del estado espermogonial. El espermogonio es una estructura como un peritecio que acabamos de hablar de los ascomicota,
que es como un peritecio, que está inmerso en el tejido y que forma como una pera, pero él produce un tipo de estructuras que se llaman espermáceos. Aquí dice spermatium, en inglés spermatium, en español espermáceos. ¿Listo? Entonces está el espermogonio, aquí dice espermatogonio. Nosotros le podemos llamar el espermogonio, que este es en estado N y produce los espermáceos que siguen en estado N y tiene una hifa receptiva. ¿Listo? Entonces, observen ustedes que en la parte de más arriba dice una hifa receptiva y un espermacio. Entonces, lo que va a suceder aquí sucede en el famoso espermatogonio que dice acá abajo. Y nosotros los latinos decimos espermogonio, decimos los latinos, para no decir espermatogonio, no, espermogonio. Es una estructura de reproducción sexual. ¿Listo? Poco a poco nos vamos metiendo a este cuento. Es una estructura de reproducción sexual que es como una pera. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos de peritecios en Ascomicota? Donde se producía las ascosporas. En este caso es como una pera que se llama espermogonio. Bueno, también sí, le pueden decir espermatogonio, listo, pues, pero nosotros los latinos decimos espermogonio. Donde este espermatogonio o espermogonio tiene unas hifas receptivas que están como si tuviera una persona el pelo parado, están así en la parte de arriba parados, la hifa receptiva, y se produce también el espermacio o espermatium, dice ahí, se dan cuenta el espermacio. Entonces, recordemos que hablábamos en agaricomicetes, los que producen el famoso champiñón, el famoso paraguas, que decíamos que tenía que tener una hifa mating type, tipo de apareamiento negativo, y un mating type, tipo de apareamiento positivo. ¿Recuerdan? En este caso ya no estamos frente a un tipo de apareamiento positivo y negativo diferente, que venga de un lado o que venga del otro. Está en una sola estructura. Está el tipo de apareamiento positivo, que es el rojo, que es el espermáceo, y el tipo de apareamiento negativo, que es el azul, que es la hifa, la hifa receptiva. Esas dos estructuras se producen en un solo espermogonio o espermatogonio, como le quieran llamar ustedes, que está en estado haploide. ¿Listo? Esta estructura por lo general se produce en un hospedante diferente. ¿Listo? Que le llaman el hospedante aecial, porque vamos a ver otra estructurita más allá arriba. Entonces, está espermogonio o espermatogonio, como le quieran llamar ustedes. Ese es el nombre de la estructura. Y dentro de él está una hifa receptiva, que es negativa, y un espermacio, o, sí, bueno, espermatio, nosotros le decimos espermacio, le decimos, que es el famoso tipo de apareamiento o el espermacio positivo. Se unen el espermacio positivo con la hifa receptiva, se unen en una sola estructura, muchachos, en una sola estructura, que se llama espermatogonio o espermogonio. Y comienza, después de esa unión del espermacio que tiene un núcleo rojo, que viene a ser el mating type positivo, el tipo de apareamiento positivo, que venimos hablando hace una media hora, más de una media hora, y la hifa receptiva que actúa como mating type negativo, el tipo de apareamiento negativo, que tiene núcleo azul y núcleo rojo, pero eso se da en una sola estructura llamada espermogonio o espermatogonio. Se unen ellos y comienza, de ahí en adelante se desgrana todo lo que hemos hablado, plasmogamia, cariogamia y meiosis. De ahí en adelante se desgrana eso. ¿Listo? Entonces, comienza eso. Entonces, está la plasmogamia. ¿Qué significa la plasmogamia? Que pasa un núcleo de un lado al otro lado. En este caso, el espermacio o el espermatium que dice ahí, el espermacio
deposita su núcleo rojo, que es haploide, se lo coloca a la hifa receptiva, y esa hifa receptiva queda en estado, dicariótico, o sea, con dos núcleos, un núcleo positivo, que es el rojo, y el núcleo negativo, que lo aporta ella, que es el azul. Y cada compartimento, cada célula, quedan en una hifa dicariótica, en estado dicariótico, N más N, que partió de una estructura llamada espermogonio, que aquí en inglés espermatogonium. En español los latinos decimos espermogonio, que produce espermacio. El espermogonio produce espermacio e hifas receptivas. Ahí empieza la sexualidad. Se unen el espermacio positivo con la hifa receptiva negativa y comienza la plasmogamia. ¡Pum! El espermacio le deposita, le transfiere el núcleo positivo, que es rojo, y queda una hifa receptiva dicariótica con dos núcleos. Y en esa hifa receptiva dicariótica se forma, da la formación al famoso estado esial. Se escribe aesial y se pronuncia esial. ¿Por qué? Porque produce un esium. Hay gente que en español dice aesium, dice la gente, o el estado aesial, pero se pronuncia estado esial o esium. Esas hifas dicarióticas, las hifas dicarióticas se organizan, se agrupan y, ojo, en el envés de la hoja, en el envés, se produce otra estructura parecida a una pera, a un peristecio, pero con la boca abierta, que es el estado esial, que es el esium con esiosporas o aesiosporas. Algunas personas dicen aesiosporas, ¿listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta que es como una campana que se forma, una campana, pero en el envés de la hoja, y la campana mira hacia el suelo, la campana mira hacia el suelo, el estado, eso se llama un aesio o esio, o esium en inglés. Está en el estado dicariótico. ¿Por qué en el estado dicariótico? Porque ya pasó la plasmogamia. Y las hifas dicarióticas, la hifa receptiva dicariótica se organiza, forma la campana y ¡plum! Forman las famosas esiosporas, que mucha gente dice aesiosporas, dice la gente. Esto es N más N. Comenzamos, muchachos, con el estado espermogonial, ¿no? O sea, o el espermogonio, y terminamos con la formación, bueno, comenzamos con la formación de un espermatio, ¿no? El estado espermatogonium o el espermogonio, pues. Las esiosporas, la característica de ellas es que son dicarióticas. Ahí termina la mitad de este ciclo que se formó en un hospedante alterno. Y esas esiosporas aquí colocan los gringos urediosporas, los latinos decimos uredosporas. En cualquier reunión fitopatológica que ustedes vayan, la gente no dice uredinosporas, no, uredosporas, dice la gente. El estado uredial con uredosporas, ¿listo? Estas uredosporas o uredinosporas siguen siendo dicarióticas.
¿Por qué se diferencian del estado ecial? El estado ecial se lo llevó el viento, cayó en una hoja, germinó. Germinó. Eso no está aquí en esta diapositiva. Las esiosporas germinan. Sí, sí, estoy escuchando. Las esiosporas germinan en una hoja y producen las esiosporas las uredosporas, ¿no? Entonces estamos que se forma un uredinium, dicen ellos, ¿no? Se forma un neridium, que es N más N, y produce las uredosporas. Estas uredosporas caen en una hoja, germinan y vuelven y producen uredosporas, y vuelven y germinan y producen uredosporas. Estamos frente al estado asexual. Frente al estado uredial o uredinal, como le quieren llamar, uredial decimos nosotros, donde produce uredosporas, las famosas uredosporas. Y este es el estado repetitivo o infectivo que se da en el trópico. En el trópico se da eso, el estado repetitivo o infectivo, el estado asexual, donde produce uredosporas que son dicarióticas, N más N, N más N, N más N, donde ahí podemos observar un núcleo azul y un núcleo rojo, que el núcleo rojo lo puso el espermáceo y el núcleo azul lo aportó la hifa receptiva. Y este es el estado donde ya se produce en el hospedante que se enferma, ya llamado trigo, llamado pino, llamado cebada, lo que sea. Este estado uredial, nosotros llamamos estado uredial en Latinoamérica, uredial, que produce uredosporas. Ellas germinan, vuelven y producen uredosporas, vuelven y se van ellas y germinan y vuelve y produce uredosporas. Ese es el estado repetitivo o infectivo. Esas son las rollas que miramos de color anaranjado. Las rollas que miramos de color anaranjado, ¿no? Entonces, ese es el estado asexual. Ese es el estado asexual que partimos de una uredospora, germina, causa una mancha, causa el famoso síntoma de la roya. Esas uredosporas se las lleva el viento, caen en otra hoja de café y me causa la famosa Emileia bastrati, la roya del café, y en ese estado está todo el año está la roya del café en este estado, en el estado asexual o en el estado de uredinosporas, que nosotros decimos uredosporas, que son N más N. ¿Listo? Entonces, en la mayoría de las rollas continúa el ciclo. Este ciclo que estamos hablando del estado de uredosporas ya es sobre el hospedante que se enferma, ya es sobre el hospedante que causa la enfermedad. Café, ¿listo? Se me viene a la casa café, pues. Entonces ahí se producen las uredosporas. Y en algunas rollas continúa este estado, donde el estado uredial de uredosporas me produce un estado de teliosporas, que son de color amarillo, pueden ser unicelulares, bicelulares o multicelulares, pueden ser. De acuerdo a eso va el nombre de la roya. Y estas teliosporas siguen siendo N más N, estado dicariótico. Después de que estas rollas están en estado N más N, comienza la cariogamia. En la teliospora, comienza la cariogamia y obtenemos un núcleo de 2N. ¿Listo? Entonces está la cariogamia y sucede la meiosis. En la meiosis siempre vamos a obtener 4 estructuras hijas. En este caso entonces, esta teliospora que está en el estado 2N, germina, produce un probasidium, un promicelio, de ahí salen los esterigmas y produce las basidiosporas, que vuelven a estar en estado de N, en estado haploide. ¿Listo? En el estado diploide está la teliospora. En este caso vuelve a estar en estado haploide. Esto no les voy a evaluar ni nada de eso, pero necesito que ustedes sepan esto para que el día de mañana hablen como unos profesionales con toda la gente de Colombia y se puede del mundo, que hablen del mismo idioma. ¿Listo? Entonces, estas basidiosporas que son N, caen, germinan las basidiosporas y me forman
un espermacio. El espermacio madura, me forma las hifas receptivas, me forma el espermogonio, me forma el espermogonio, y este espermogonio madura, me forma las hifas receptivas, produce los espermacios y comienza plasmogamia, cariogamia y meiosis. Plasmogamia, cariogamia y meiosis. Y muchos de los hongos en el trópico se quedan en la parte superior derecha, en el estado asexual, en el estado uredial o uredinal, llaman algunos. Uredinal, donde produce uredosporas. Las uredosporas son las que uno mira de color anaranjado. Este es el famoso ciclo reproductivo de las royas. Bueno, ya son las 12. Bueno, entonces aquí podemos observar los estados que estamos aquí, ¿no? El estado que produce probascidium, el estado de espermogonio, o el estado espermogonial, el estado ecial y el estado uredinal. Estado espermogonial, estado ecial y el estado uredinal. Ahí estamos, en el estado, entonces vamos, estado espermogonial, estado ecial, uredinal y el estado telial, porque estamos hablando de teliosporas. ¿Listo? Miremos aquí entonces. Estamos en el estado telial, luego sigue del estado telial, ¿qué sigue? El estado espermogonial, el estado ecial y el estado telial. Ahí está resumido todo. Mire, volvamos a repetir aquí, ¿no? El estado espermogonial en la parte izquierda baja, donde está el famoso espermogonio que produce las hifas receptiva con los espermacios. Luego se forman los hecios con heciosporas, estado ecial, las uredo con uredosporas, entonces está el estado uredinal y termina con el estado telial. Aquí está el resumen, jóvenes. En la parte superior está la famosa, el espermacio con la hifa receptiva, estamos en el estado espermogonial. Luego pasamos al estado ecial en la parte derecha. Miren en la parte central de Hermoso, aquí estamos en la parte superior, o sea, en la parte de mirando hacia arriba, hacia el techo, está el famoso estado espermogonial. Y en la parte del embés, en la parte de abajo, está la campana del estado ecial. El estado ecial. Y en la parte inferior derecha está el estado uredinal. Y pasamos al estado telial. Ahí está resumido el estado sexual. Y la telia, las teliosporas, el estado telial con teliosporas, donde está el estado dicariótico, pasamos a la meiosis, y de ahí de la meiosis se forma el promicelio, el probascidio, donde están los esterigmas, las basidiosporas. Estas basidiosporas se las lleva el viento, pasamos al estado espermogonial, del estado espermogonial donde produce espermacios con hifas receptivas, pasa a la plasmogamia, pasamos al estado ecial o aecial, donde produce heciosporas, pasamos al estado uredinal y al estado telial. Ahí está resumido todas las estructuras que pueden producir asexuales y sexuales. ¿Cuáles son las asexuales? Una sola, el estado uredinal, el que produce uredospora, y el resto el estado espermogonial, aecial, oecial y telial. Estamos hablando de que interfiere en la estructura, en el ciclo sexual. Bueno, no quiero confundirlos. Donde están las uredosporas y las teliosporas están también dentro del estado asexual, ¿no? Si ya la teliospora pasa a la meiosis, entonces ya estamos frente a una teliospora sexual. Pero si estamos frente a la teliospora que está en estado dicariótico, estamos frente a una sexual, jóvenes. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que ¡oh, qué bella esta diapositiva! Mire el estado espermogonial, donde produce espermacios y las hifas receptivas. Pasamos en vez de la hoja al estado ecial. El estado espermogonial en fitopatología se llama el estado cero, porque de ahí arrancamos.
ahí arrancamos. El del estado 0 arrancamos. El del espermogonial, donde produce hifas receptivas y espermáceos. Está el positivo negativo y comienza la plasmogamia, donde está el estado ecial, es el 1, el estado uredinal es el 2 y el estado telial es el 3. Esta teliospora puede estar en N+N dicariótico y pasa a la meiosis y ahí se forma ya el probacidio, no, el promicelio, y se forman las bacidio con basidiospora. Esta diapositiva está hermosa para que miremos todas las estructuras reproductivas, las asexuales, el estado 2, el uredinal, y el estado 3 también está dentro de ella. Entonces no sé si dejamos aquí para continuar el martes. ¿Continuamos o dejamos aquí para continuar el martes? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Creo que continuamos el martes. Bueno, si tienen preguntas, por favor me dicen. Lo que pasa es que esto, si ustedes analizan, ustedes están frente a una materia llamada microbiología y fitopatología, que no es fácil, ¿no? No es fácil. Memorizar todo esto me ha costado a mí años de años y perder el pelo, pues estoy calvo. Entonces, quiero que poco a poco lo vayan masticando y me pregunten. Nadie me ha llamado a preguntar. Unas 2 compañeras nomás me han llamado o me han escrito al WhatsApp. Del resto nadie me llama a preguntar en el WhatsApp para intercambiar. Porque esto no es fácil. Esto no es fácil. Pero ustedes están en obligación de mirar esta literatura para que el día de mañana no se queden rezagados frente a ningún profesional de cualquier departamento de Colombia o del Ecuador o internacionalmente. Entonces el martes, ¿a qué horas comenzamos? 9 de la mañana es, ¿no? El martes, ¿no? Mi número de celular es 314. Mi número de celular es 314-742-3640. 314-742-3640. Ahí podemos interactuar en el WhatsApp y cosas que yo no sepa, yo se las investigo y les comparto o les explico más para facilitar esto. Ustedes saben que los seres humanos somos animales de costumbre. Estamos frente a una información nueva. Empezamos a leerla, a mirarla, nos vamos acostumbrando. Entonces, el martes 9 de la mañana, jóvenes. Sí, profe. Bueno, listo. Que tengan un feliz fin de semana, que festejen con sus madres o las compañeras que son madres, feliz día, o festejemos con nuestras madres, que afortunadamente algunos las tenemos, otros como mi hijo no la tienen, pero yo todavía tengo la fortuna de tener a mi madre. Bueno, entonces nos vemos el martes a las 9 de la mañana, que estén muy bien, feliz día, un abrazo. Y ya, Muchas gracias, profe. Hasta luego. bueno, hasta luego. Gracias, profe. Bueno. Hasta luego.